días, jóvenes. Este tutorial que les estamos grabando en este momento precisamente es para poder recapitular un poquito algunos conceptos de cómo construir las moléculas. ¿Se recuerdan que pues, en la semana 4 estamos viendo el tema de nomenclatura química, de binarios? Y aquí pues vamos a ver cómo se construyen esas moléculas y también vamos a repasar un poquito la nomenclatura y también las estructuras de Lewis. Este simulador que les estoy mostrando en pantalla es un simulador FET de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Es gratuito. Se les estará colocando el link en la página de primer año, específicamente en la semana 4, para que ustedes puedan ingresar y si ustedes quieren, pues puedan explorar este simulador. Hay tres modos. Está el modo de una molécula. Yo lo voy a ingresar acá y ustedes se dan cuenta automáticamente me muestra en la parte inferior pues átomos de algunos elementos y del lado derecho ustedes logran observar que debemos de construir ciertas moléculas y ahí nos aparecen los nombres. Entonces se dan cuenta aquí ya nos vamos familiarizando con la nomenclatura, pero también para poder visualizar gráficamente cómo están constituidas esas moléculas. Entonces, por ejemplo, me piden el N2 nitrógeno molecular. Bueno, entonces aquí tomo uno con el clic sostenido, lo arrastro hacia arriba y ustedes se dan cuenta automáticamente ya me está formando el nitrógeno molecular. Lo interesante de esto es que ustedes pueden darle clic en esta pestañita de 3D y automáticamente hay dos visualizaciones. Una donde yo puedo ver cómo está constituida la molécula, ¿verdad? Puedo incluso correr el simulador, pero también me puedo pasar al otro lado y también puedo ver. Y ustedes observan, son dos átomos de nitrógeno que están unidos por tres enlaces, o sea, un enlace triple, ¿verdad? Y ahí pues estamos viendo la estructura de Lewis, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo se está conformando la molécula y también estamos viendo pues su nomenclatura. Regularmente todos los que son lo que es oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, bromo, yodo, son dimoleculares, o sea, se construyen con dos átomos. Muy bien, luego de tener esta molécula, simplemente con clic sostenido lo arrastramos hacia donde corresponda. En este caso sería donde está el N2. Y automáticamente pues aquí me da un check y me dice que pues es correcto el compuesto. Aquí tengo una flechita para poder tener más bandejas, entonces le doy. Y aquí pues viene que puedo formular, ¿verdad? O sea que podría yo formar con este compuesto, ¿verdad? Entonces aquí pues puedo venir y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con estos elementos? Pues puedo hacer varias formas. Por ejemplo, puedo formar el CH4, ¿sí? Okay. 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta, me dice que estoy formando el metano. Igual puedo dar la vista 3D, puedo visualizar cómo es su composición, ¿verdad? De la molécula y cuántos enlaces tiene. Y se dan cuenta, pues el carbono tiene un enlace sencillo con cada uno de sus hidrógenos. Cerrando la ventana, entonces puedo darle clic sostenido y pues colocarlo donde corresponde. Y aquí si se dan cuenta, pues ya me dio un check. Puedo pasar al siguiente, donde me tienen nitrógeno y oxígeno, pues si los uno, ¿verdad? Tengo el óxido nítrico, ¿verdad? Este óxido nítrico, el NO, lo puedo visualizar. Miren, está compuesto por un enlace doble, ¿verdad? En la molécula de oxígeno y nitrógeno. Ahí está su composición. Y esto es una cosa importante del óxido nítrico. El óxido nítrico es un caso especial porque si ustedes se dan cuenta, el oxígeno está trabajando con número de oxidación -2 y el nitrógeno con 2. Y a la hora de transponerse, pues se simplificó la molécula. Ahora, si se dan cuenta, el nitrógeno está en columna impar y está utilizando número de oxidación par, o sea, 2. Como no coincide, esto no es un anhidrio, esto se considera como un óxido. Entonces, en este caso, el nitrógeno se nombra con el oxígeno, como óxido nítrico, NO. ¿Verdad? Lo trasladamos hacia acá y ahí ya tenemos la molécula. También podemos tener el siguiente, donde tenemos el compuesto, donde me dice C2, ¿verdad? H2, ¿verdad? Entonces yo puedo tener esto acá y ver cómo se construye esa molécula. Ahí está, dice que tenemos el acetileno, ahí vamos, eso ya es de nomenclatura química orgánica, pero igual si queremos ver
composición. Ustedes se dan cuenta, aquí están unidos los dos átomos de carbono y los de hidrógeno a los de carbono, y también podemos ver los enlaces. Si ustedes observan, dice que hay un enlace triple entre carbono-carbono y enlaces sencillos entre carbono y hidrógeno, ¿verdad? Interesante ver cómo se conforma esa molécula y lo podemos colocar aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues ya terminamos de construir la mayoría de compuestos, ya solo nos queda el trifluoruro de boro. Eso está en el sistema estequiométrico, ¿verdad? Así se está nombrando, y dice que está compuesto por un átomo de boro y 3 de flúor, ¿verdad? Acá ya tenemos el compuesto, le damos 3D y visualizamos la molécula, ¿verdad? Miren, son enlaces sencillos, o si lo quieren ver de otra manera, como es que está conformado el trifluoruro de boro. Este es un compuesto que pues, básicamente es entre no metales, ¿verdad? Tanto el flúor como el boro pues son no metales. Lo colocamos acá y ya está. Si ustedes quisieran seguir practicando este modo, pues le dan siguiente colección y pueden seguir ustedes explorando cómo construir las moléculas. Si se dan cuenta, recapitulamos un poco de nomenclatura, estructuras de Lewis, ¿verdad? Entonces es una bastante funcional. Aquí voy a dejar explicado un poquito la forma de donde dice múltiples moléculas, ¿verdad? A la hora de darle aquí múltiples moléculas, vamos a regresar acá y le damos múltiples moléculas. Aquí nos está mostrando de que debo de formar más de una molécula. Por ejemplo, si ustedes ven en la primera colección donde dice 2CO2, significa que tengo que formar dos moléculas de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, por ejemplo, o dos moléculas de O2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a explicar el primero, ¿verdad? Aquí yo tengo una molécula de oxígeno molecular. Ya veo, aquí puedo mostrar cómo está conformado. Si se dan cuenta, tiene un enlace doble, ¿verdad? La unión oxígeno-oxígeno. Lo puedo trasladar, pero aquí solamente voy a colocar una molécula de O2. Pero me está pidiendo dos moléculas. Entonces quiere decir que puedo tomar otra vez los átomos de oxígeno, unírselos y esta molécula colocarla acá. Entonces, si se dan cuenta, se marcó en amarillo porque me dice que ya cumplí con los dos. Y así puedo continuar hasta terminar la colección. Para poder terminar este tutorial, entonces nos vamos a pasar a la sala de exploración. En esta sala de exploración, pues igual yo puedo venir y vamos a regresar aquí. Ahí está. Vamos a regresar estos elementos que estaban acá. Y aquí yo puedo ir explorando y pues según mi imaginación, ir conformando los diferentes compuestos. Por ejemplo, se me ocurre el dióxido de carbono, ¿verdad? CO2. Entonces son dos átomos de oxígeno. Y si se dan cuenta, ya se conformó la molécula y me dice dióxido de carbono. Esto está en el sistema estequiométrico, el nombre, ¿verdad? Es un anhídrido carbónico, o también podemos decir un óxido de carbono 4. Aquí está conformado, mire, tiene dos enlaces dobles, ¿verdad? Es así como se está conformando la molécula de dióxido de carbono. Bueno, podemos regresar esto a... Solo le damos clic acá para desintegrar la unión. Y podemos regresar otra vez los oxígenos a su lugar y los carbonos. Igual, por ejemplo, el cloro. Como les decía, regularmente los halógenos son bimoleculares, conjuntamente con el hidrógeno y con el nitrógeno. Entonces, por ejemplo, el cloro es Cl2. La unión de dos átomos de cloro, y aquí queda la molécula, miren. Dice que está unido por un enlace sencillo, ¿verdad? Un enlace covalente. ¿Verdad que aquí estamos viendo compuestos entre no metales? Bueno, entonces aquí, como les digo, ya vimos cómo se conformó esta molécula y la podemos desintegrar. También podríamos hablar del CO o monóxido de carbono, ¿verdad? En el sistema estequiométrico, o óxido de carbono 2, o también podemos decir anhídrido carbonoso, ¿verdad? Veamos la molécula, cómo se conforma, miren. Aquí cambió los enlaces, ahora aquí tenemos un enlace triple, ¿verdad? Entre carbono y oxígeno. Y así ustedes podrán seguir explorando este modo de sala de exploración. Espero que con esta práctica de simulación ustedes puedan reafirmar sus conocimientos de estructuras de Lewis y nomenclatura química. Les agradezco mucho su atención y como les menciono el link para entrar a este simulador gratuito de la página FEC de Colorado es gratuito y ustedes podrán interaccionar y poder practicar las veces que ustedes quieran. Les deseo un feliz día.